Buenos días, hermanos y hermanas. En el primer culto estaba temblando de frío a media prédica. Espero que ahora no me pase lo mismo. Creo que ya ha calentado un poquito el clima, ¿no? Qué fea la lluvia de esta mañana. Realmente nos ha congelado. Pero vamos a orar ahora y vamos a pedir al Señor que nos hable en esta mañana y que podamos escuchar su voz y aplicar su palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Papá amado, gracias te damos por hoy. Gracias por este segundo culto. Nos acercamos a ti para escuchar tu voz como tu pueblo redimido por tu sangre. Nos acercamos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, para poder vivir conforme a tus palabras en nuestro peregrinaje en esta tierra, camino a tu reino perfeccionado, Señor. Háblanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, después de haber tenido una pequeña pausa la anterior semana en nuestros estudios en Primera de Pedro, por el Día de la Madre hemos tenido esa pausita, pero ahora vamos a retomar nuestra serie de sermones en esta epístola. El último sermón de la serie en Primera de Pedro, que nos compartió Pepe hace 2 semanas, nos habló acerca de la iglesia como un lugar seguro. La iglesia como un lugar seguro donde están los ancianos, que son llamados a cuidar del rebaño, para que la iglesia sea este lugar de descanso. Llamados a cuidar del rebaño de manera voluntaria, de ánimo pronto y siendo ejemplo. Pensando nuevamente en estos temas que nos hablaba Pepe, podríamos preguntarnos, ¿cómo debería ser entonces la relación del resto de la iglesia con los ancianos? Y tal vez expandiendo un poco más la pregunta, ¿cómo debería ser la relación el uno con el otro dentro del cuerpo de Cristo, entre todos los que somos parte del rebaño? Son preguntas importantes porque creo que a veces en las diferentes culturas de iglesia que tenemos en los diferentes contextos, existen malos entendimientos en cuanto a la manera de relacionarnos los unos con los otros y con el liderazgo de la iglesia. Al pensar en estos temas, recordaba de una iglesia muy conocida en los Estados Unidos, una iglesia que funcionó entre los años 1996 y 2016. Una iglesia muy grande, que en su punto más alto contaba con 12,000 personas asistiendo cada domingo a sus cultos. ¿Se imaginan? 12,000 personas cada domingo asistiendo a sus diferentes cultos. Era una iglesia de doctrina reformada, cuyo pastor es un personaje reconocido en el ambiente cristiano y autor de muchos libros. Pero esta iglesia atravesó por serios problemas que finalmente la llevaron a cerrar sus puertas entre los años 2014 y 2015. La revista Cristianismo Hoy documentó la caída de esta iglesia en una serie de programas, de podcasts, donde muestran los serios problemas que había en esta iglesia en la cultura pastoral, en la cultura del liderazgo y en la manera en la que se relacionaban unos con otros los miembros. En esta cultura, el pastor de esta iglesia ejercía señorío sobre su iglesia y las personas se subordinaban a una estructura de jerarquía. La historia de esta iglesia está llena de personas puestas en disciplina, personas lastimadas, personal de la iglesia despedido por insubordinación, también personas víctimas de abuso espiritual de parte de los líderes y abuso de autoridad. Muchas veces, en lugar de ayudar a las personas con compasión, en esta iglesia se oprimía a los débiles que necesitaban restauración y necesitaban la mano de un pastor que los cuide y los levante. Y esto se veía desde los sermones del pastor, donde a gritos él reñía a su iglesia, hasta también contextos más pequeños de sesiones de consejería, donde en vez de compartir una palabra firme pero con amor, se oprimía al aconsejado en vez de ayudarlo. Uno de estos aconsejados que sufrió de este abuso espiritual de parte de esta iglesia terminó suicidándose. Y la revista Cristianismo Hoy
en este programa, Mike Cosper, dice lo siguiente acerca de este caso. Él dice: es algo increíblemente fuerte el pararte en el púlpito y actuar con autoridad que un pastor tiene sobre su iglesia. Estás jugando con fuego. Las personas de tu iglesia han confiado en ti para dar dirección a sus vidas y cuidado a sus almas. Tomar esto a la ligera y actuar con arrogancia es peligroso y puede y va a tener consecuencias devastadoras. El caso de esta iglesia que les acabo de contar es tal vez un caso extremo de lo que puede ocurrir cuando no se entiende lo que es el ministerio pastoral, el ministerio de anciano. Es un caso extremo que puede ocurrir cuando no se entiende cómo debemos relacionarnos los unos con los otros dentro del cuerpo de Cristo. Cerca del final de su carta, el apóstol Pedro habla acerca de estos temas, acerca de la cultura pastoral, acerca de la manera en la que debemos relacionarnos unos con otros dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Los cristianos a los que les escribe Pedro en Asia Menor eran cristianos que estaban sufriendo adversidad, pasando por dificultad. Y Pedro les dice que no se sorprendan del fuego de la prueba. Más bien, él los anima a regocijarse. Los anima a regocijarse cuando sufren por el nombre de Cristo. Y en esta situación de sufrimiento que ellos estaban experimentando, lo menos que ellos necesitaban eran ancianos que se enseñoreen sobre ellos. Ellos no necesitaban ancianos arrogantes que intentaban sacar ventaja de la congregación. No, sino que como vimos hace 2 semanas con Pepe en 1 de Pedro 5:1 al 4, los ancianos debían cuidar del rebaño, supervisar y cuidar de la iglesia dentro de una estructura horizontal y no jerárquica. Una estructura horizontal donde la única cabeza es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Y todos nosotros, el rebaño que está bajo él, al mismo nivel los unos con los otros, sometiéndonos o sujetándonos los unos a los otros. Y para entender esa horizontalidad, es que quiero que leamos ahora 1 de Pedro 5:5. En esta mañana voy a leer la Biblia Reina Valera del 60. La palabra de Dios dice así en 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sumisos unos a otros, dice este versículo. Esta es la frase clave que nos va a ayudar a entender la horizontalidad dentro del cuerpo de Cristo y nos va a ayudar a entender lo que Pedro está queriendo comunicar acá en este versículo. Sumisos unos a otros, de hecho, es el título del sermón de esta mañana, donde a la luz de 1 de Pedro 5:5, quiero que entendamos la horizontalidad y la sumisión mutua dentro de la iglesia, respondiendo a 2 preguntas. Primero, ¿cómo nos sujetamos los unos a los otros? Y en segundo lugar, ¿por qué nos sujetamos los unos a los otros? Respondamos entonces a la primera pregunta. ¿Cómo nos sujetamos los unos a los otros? Vayamos analizando entonces 1 de Pedro 5:5 para ir encontrando la respuesta a esta pregunta. El versículo comienza diciendo, fíjense en sus Biblias, 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Quiénes son estos jóvenes a quienes Pedro se dirige? La Nueva Biblia de las Américas traduce este versículo diciendo así: los más jóvenes estén sujetos. Otra traducción podría ser la siguiente: los más nuevos estén sujetos a los ancianos. Pedro está haciendo una comparación. Está haciendo una comparación entre los ancianos de la iglesia, es decir, aquellos cristianos maduros que cuidan del rebaño, y los cristianos más jóvenes o más nuevos
no necesariamente refiriéndose a edad, sino a madurez o a experiencia. Aquellos cristianos que no son ancianos de la iglesia. En otras palabras, los ancianos son aquellos varones maduros que cuidan del rebaño de Dios. Y los más jóvenes o más nuevos en este pasaje son aquellos cristianos que no son ancianos y se sujetan voluntariamente al cuidado pastoral de los ancianos. Entonces, entendiendo esto, preguntémonos entonces, ¿cómo? ¿Cómo nos sujetamos al cuidado pastoral de los ancianos? Y Pedro dice, igualmente los más jóvenes estén sujetos a los ancianos. Igualmente significa asimismo o de la misma manera. Los versículos anteriores hablaban del cuidado pastoral, lo que nos habló Pepe hace 2 semanas, del cuidado pastoral que los ancianos debían tener con la iglesia. Y este cuidado pastoral debía ser voluntario y no por la fuerza. Debía ser de buen ánimo y no por ganancia deshonesta. Y este cuidado pastoral debía ser dando ejemplo y no ejerciendo señorío. Entonces, igualmente, de la misma manera, debemos nosotros sujetarnos al cuidado pastoral de los ancianos. Igualmente, es decir, debemos sujetarnos voluntariamente. El anciano de la iglesia no es aquel que anda con un látigo y las personas que se sujetan por miedo a ser azotados. No, él cuida del rebaño voluntariamente, no por la fuerza. Nosotros entonces igualmente nos sujetamos a ese cuidado voluntariamente, no obligados, no por la fuerza. Debemos también sujetarnos de ánimo pronto. El anciano no cuida a otros por ganancia deshonesta, sino con sinceridad. Igualmente nosotros entonces nos sujetamos al cuidado pastoral no codiciando una posición en la iglesia, no buscando la muñeca del pastor, sino nos sujetamos de buen ánimo, sin motivaciones ocultas. Después debemos sujetarnos siendo ejemplo. El anciano no debe cuidar del rebaño enseñoreándose por encima de ellos, sino siendo ejemplo del rebaño. Igualmente nosotros, entonces, nos sujetamos al cuidado pastoral siendo ejemplo también, siendo ejemplo de sujeción y siendo ejemplo de humildad para otros cristianos. Ahora, lo interesante es que Pedro no termina su argumento ahí. No simplemente dice entonces, sujétense a los ancianos y lo deja ahí, sino que continúa diciendo lo siguiente. Fíjense este versículo. Dice, y todos, dice, sumisos unos a otros. Interesante, ¿no? No dice algunos, sino dice todos nosotros, todos los cristianos, sumisos unos a otros. Ya sea que seas anciano, que seas líder, que seas lo que seas, todos, dice, sumisos unos a otros. Si bien los ancianos voluntariamente cuidan del rebaño y las demás personas también voluntariamente se sujetan a este cuidado, todos y cada uno de los cristianos estamos llamados a sujetarnos los unos a los otros. Ahí está la horizontalidad en el cuerpo de Cristo. Todos voluntariamente estamos siendo llamados a ponernos por debajo de los demás. En otras palabras, el cristiano no debe ser alguien que busca autoexaltarse. Leí una vez esta frase acerca del éxito. Esta frase decía, la escalera del éxito se escala mejor al pisar sobre los peldaños de la oportunidad. Suena inspiradora la frase, ¿verdad? Pero tiene un problema. Si estás subiendo la escalera del éxito, pisando los peldaños de la oportunidad, ¿qué pasa si te encuentras con otro que está subiendo la misma escalera? Entonces, lo pisas, pues. Para pisar los peldaños, lo pisas, porque la cosa es llegar a la cima. Esa es la lógica del mundo. Esa es la lógica humana. Pero en el cristianismo no es así. El cristiano es alguien que voluntariamente se pone por debajo de los demás y no busca pisar a los demás para autoexaltarse. Los ancianos de la iglesia
no deben ser personas que estén buscando promover su propio reino o crear una imagen personal, promoviendo su propia carrera pastoral. No, sino que los ancianos deben ser aquellos que están dispuestos a ponerse por debajo de todos los demás en la iglesia. Y todo cristiano de la misma manera, todos sumisos los unos a los otros. A veces podemos ver los diferentes ministerios de la iglesia como si fueran una carrera ascendente, una carrera política. Es decir, a veces hasta hermano lo tomamos como si fuera un título. Primero comienzas como hermano, después subes a siervo, después subes a líder, después a diácono, después a evangelista, luego a anciano, después pastor, de ahí profeta, apóstol. Y armamos una jerarquía que no está en la Biblia. Eso está totalmente errado. Si vemos el cristianismo como una carrera ascendente de posiciones cada vez más elevadas, hemos perdido totalmente el rumbo. Todo cristiano, todos nosotros estamos llamados a considerar a los demás como más importantes que uno mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estamos llamados a tener la misma actitud que tuvo Jesús, quien no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Por eso es que Pepe hace 2 semanas, en la anterior prédica de esta serie, él nos decía, prefiero que me digan Pepe y que no me digan pastor. Y yo también les digo lo mismo, prefiero que me digan Mache y que no me digan pastor, porque no estamos por encima de nadie. No estamos aquí para buscar posición, para buscar títulos, sino que estamos todos los cristianos para sujetarnos los unos a los otros en humildad. Eso es lo que Pedro quiere que sus lectores entiendan. Y continúa diciendo, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Revestirse de humildad significa estar dispuesto a ceñirse del distintivo o del mandil de un siervo. Estar dispuesto a servir a los demás en humildad. Volviendo a la historia que les conté al principio acerca de aquella iglesia que cerró en Estados Unidos. Hubo una ocasión donde el ministerio multimedia de esta iglesia viajó con el pastor a Turquía para filmar un documental acerca de la antigua iglesia de Éfeso. Dice que en este viaje el pastor se quedó en un hotel alejado de 5 estrellas, mientras que el equipo de filmación se quedó en un hotel de quinta en el centro de la ciudad. El pastor era la estrella de cine y su equipo eran los peones, los esclavos. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Estoy profundamente agradecido por ejemplos de humildad de parte de pastores, como por ejemplo Pablo James, con quien muchos de nosotros hemos lavado platos codo a codo, hemos cocinado juntos y hasta hemos limpiado baños juntos. Por ejemplo, en los campamentos de la iglesia o en aquella época cuando la iglesia era en la casa de él. Pablo siempre está dispuesto a servir a los demás humildemente. Está dispuesto a ceñirse del mandil de siervo. Es ejemplo de un pastor que no vino para ser servido, sino que vino para servir. Es el ejemplo de un cristiano que está dispuesto a ceñirse del mandil. Esa es la actitud de Jesús, es la actitud que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener. Vemos, por ejemplo, esa actitud en las hermanas de la iglesia que aquel domingo de Pascua, hace un tiempo atrás, estuvieron en la iglesia desde las 4 de la mañana preparando el api y los buñuelos para que los demás podamos desayunar. Es la actitud humilde de servicio de los adolescentes de la iglesia que aquel domingo estuvieron aquí en la iglesia a las 5:30 de la mañana para preparar las letras de las canciones y la música para que en aquel culto podamos cantar. Es la actitud de servicio que vemos hoy día en el grupo de jóvenes que está sirviendo, preparando el refrigerio, dando la bienvenida, repartiendo los boletines, al igual que lo hicieron en domingos pasados las mujeres, los juveniles y los diferentes grupos hetero de la iglesia. Son ejemplos lindos de personas de la iglesia que voluntariamente, de buen ánimo,
y siendo ejemplo de los demás, han puesto como prioridad las necesidades de otros antes que las necesidades personales. Y han decidido voluntariamente y en humildad ponerse por debajo de los demás, ciñéndose el mandil de siervo para servir y ayudar a otros en humildad. Entonces, ¿cómo nos sujetamos los unos a los otros? Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos de buen ánimo, lo hacemos siendo ejemplo. Nos sometemos a los demás al anteponer las necesidades de otros antes que las nuestras, sirviéndonos mutuamente en humildad. Y ahora que hemos respondido a esta primera pregunta del cómo nos sujetamos los unos a los otros, respondamos a la segunda pregunta del por qué nos sujetamos los unos a los otros. Primera de Pedro 5:5 dice: sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para demostrar el porqué de la sumisión mutua, Pedro cita Proverbios 3:34, un proverbio que es parte de los dichos de Salomón en los primeros capítulos de este libro del Antiguo Testamento. Como Pablito Sanginés nos enseñó el anterior domingo, esta primera sección de Proverbios contiene dichos para cultivar la sabiduría y el temor a Jehová. En el capítulo 3 de Proverbios encontramos el consejo de un padre a un hijo que anima a su hijo a buscar sabiduría, a temer a Jehová y a confiar en Él. Y este temor a Jehová es el que va a llevar a este hijo, al final del capítulo 3 de Proverbios, a amar al prójimo. El temor a Jehová se traduce en la manera en la que nos relacionamos con el prójimo. Y en este capítulo de Proverbios vemos que una persona que teme a Jehová no negará el bien a su prójimo. Una persona que teme a Jehová no tramará mal contra otros, no buscará peleas, no envidiará al violento. Y todas estas muestras de amor al prójimo nacen del carácter de Dios mismo, quien según Proverbios 3:34 resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ese es el pasaje que está citando Pedro. Una persona soberbia es aquella que quiere exaltarse y brillar por encima de los demás, por encima de todos. Es decir, una persona soberbia es aquella que se considera superior a los demás, aquella que piensa que siempre tiene la razón y que los demás están equivocados. A este tipo de persona Dios resiste. Es decir, Dios se opone a los arrogantes, a aquellos que buscan autoexaltarse. Estas personas están en oposición directa contra Dios. Y en contraste con el soberbio, vemos al humilde. El humilde es aquel que está dispuesto a ponerse por debajo de los demás. Es el que está dispuesto a servir. Es el que considera primero a los demás antes que a uno mismo. Al humilde, dice la palabra, que Dios da gracia. Es decir, Dios favorece. Dios muestra liberalidad hacia el humilde. Entonces, ¿por qué nos sujetamos los unos a los otros? Porque Dios ha determinado como un principio universal que aquel que busca autoexaltarse, el soberbio, será humillado. Mientras que el humilde será exaltado a su debido tiempo. Esta es la razón por la que algunos autores han llamado al reino de Dios el reino al revés. Y permítanme leerles lo que dicen algunos de estos autores. Donald Cravill dice: el reino de Dios, anunciado por Jesús, parecía extraño y completamente al revés en la cultura palestina del primer siglo. Y las sorpresas al revés del reino de Dios continúan sobresaltando a las personas al irrumpir en las diversas culturas del mundo hoy. Otro autor dice lo siguiente: nosotros vivimos y crecemos y servimos en este reino al revés, no mediante la toma del poder, sino siguiendo a Jesús mediante la renuncia al poder,
para ser capaces así de perdonar, sacrificar y servir. Los reinos de este mundo son totalmente opuestos al reino de los cielos, el reino al revés. En los reinos de este mundo, el soberbio, es decir, aquel que busca autoexaltarse por encima de los demás, tomando el poder, ese es el que asciende a la cima del éxito. En los reinos de este mundo, el más fuerte sobrevive, pisando a los débiles. Pero en el reino de Dios no es así. El reino de Dios es un reino al revés, porque Dios resiste al soberbio, quien será humillado, y al débil, al humilde, al siervo, aquel que renuncia al poder para servir a otros, aquel es favorecido por Dios y será exaltado a su debido tiempo. Es decir, cuando Jesús vuelva y el reino sea consumado y la iglesia sea glorificada. Esa es la razón de la sumisión mutua en la iglesia. Ese es el patrón que Dios ha establecido para su reino. El reino al revés es el patrón que vemos en Jesucristo, quien voluntariamente se humilló, se hizo siervo y murió en debilidad en una cruz por nuestros pecados, y a su debido tiempo fue resucitado y exaltado por Dios. Es el patrón que vemos en las iglesias del Nuevo Testamento, donde cristianos como aquellos de Asia Menor a quienes Pedro está escribiendo, en debilidad, perseguidos, humillados, sufren padecimiento como Jesús sufrió, no buscando autoexaltarse, sino gozosos de ser participantes de los sufrimientos de Cristo, sumisos los unos a los otros, sirviendo en humildad. Ese es el patrón que nosotros también estamos llamados a seguir. En el año 1997 llegó a nuestra iglesia un estudiante de medicina, un estudiante de cuarto año de medicina de la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Este estudiante vino para hacer un voluntariado con niños de la calle, y lo que comenzó como un corto voluntariado de 6 meses, evolucionó en un servicio sacrificado, sumamente sacrificado, que duró alrededor de 15 años, sirviendo a una población marginada en nuestra ciudad. Este cristiano pasó frío en las calles de la ciudad de La Paz, puso su vida en riesgo, algunas veces viviendo en condiciones sumamente precarias. En una entrevista que le hicieron a él en la revista médica de Harvard, él dijo lo siguiente, dijo: llegué al agotamiento extremo unas 3 a 4 veces y llegué a la bancarrota financiera 2 veces. ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a estar dispuesto a entrar en bancarrota? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a estar dispuesto a sacrificar su tiempo, su dinero, sus fuerzas y toda su vida para servir a una población marginada? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano a estar dispuesto a rebajarse y humillarse para servir a otros? Lo que impulsa a los cristianos al servicio sacrificado y a la sumisión mutua es el patrón del reino al revés, donde Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El mismo patrón por medio del cual Jesús obtuvo nuestra salvación, humillándose en una cruz al morir por nuestros pecados y luego siendo resucitado y exaltado por Dios a su debido tiempo. Tanto pastores, ancianos y todo cristiano, despojémonos del afán de sobresalir y brillar y estemos dispuestos a humillarnos, estemos dispuestos a sujetarnos, a someternos los unos bajo los otros para poder amar al prójimo, para poder servir a los demás, para poder perdonar a aquellos que nos lastiman, para poder bendecir a aquellos que nos maldicen y amar incluso a nuestros enemigos, para poder vivir conforme a los valores del reino al revés de nuestro Rey Jesús. Y Pedro va cerrando este argumento, ya en los versículos 6 al 7 que vamos a estudiar en otra ocasión. Pedro dice: humillaos
pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y más adelante, ya cerca del final de su carta, Pedro dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En esta vida vamos a sufrir poco tiempo, pero lo haremos gozosos, sirviendo en humildad los unos a los otros, sumisos los unos a los otros, y a su debido tiempo, cuando nuestro Señor vuelva y el reino sea consumado, la iglesia será glorificada, la iglesia será exaltada. Y mientras esperamos entonces que Dios exalte y glorifique a su iglesia, confiemos y descansemos en que Él es quien nos afirma, Él es quien nos fortalece, Él es quien nos da esas fuerzas que en nosotros mismos no tenemos esas fuerzas para sujetarnos los unos a los otros, pero Él es quien nos afirma y nos fortalece para hacer esto. Entonces, en base a todo lo que hemos visto en esta mañana, ¿cómo nos sujetamos los unos a los otros? Lo hacemos voluntariamente, lo hacemos de buen ánimo, lo hacemos siendo ejemplo. Nos sometemos a los demás al poner las necesidades de otros antes que las nuestras y sirviéndonos mutuamente en humildad. ¿Y por qué? ¿Por qué nos sujetamos los unos a los otros? Lo hacemos porque es el patrón del reino de Dios, el reino al revés, donde Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es el patrón de Jesús, nuestro Rey. Y para terminar este tiempo, quisiera que consideremos algunas maneras de aplicar estos principios que hemos aprendido en esta semana. Una aplicación importante es, necesitamos orar por el liderazgo de la iglesia, orar por los actuales pastores de la iglesia y orar también por aquellos que se están actualmente capacitando como candidatos a ancianos de nuestra iglesia, que están siendo entrenados. Que Dios nos dé a todos nosotros un corazón humilde, un corazón de siervo. Necesitamos sus oraciones. Una segunda aplicación, pongámonos todos el mandil de siervo, literalmente. Busquemos oportunidades para ponernos el mandil y servir al prójimo. ¿Qué oportunidades tenemos esta semana para ponernos un mandil y servir a otros? ¿Hay alguien tal vez en tu grupo jetro, en tu grupo pequeño, que necesite, que no sé, qué sé yo, que se lo hagas mercado, que limpies su casa, que le ayudes a cocinar? ¿Hay alguna necesidad práctica en esta semana en alguien de la iglesia en la que puedas ayudar a otros en humildad? Necesitamos estar pendientes de esas oportunidades que a veces dejamos pasar desapercibidas. Y finalmente, recordemos que la relación en la iglesia es horizontal, no es una jerarquía. Que esa horizontalidad y esa sumisión mutua se refleje en la manera en la que nos hablamos, en la manera en la que nos relacionamos, en la manera en la que compartimos vida juntos y en la manera en la que nos servimos unos a otros y nos amamos los unos a los otros. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, venimos ante ti para pedirte ayuda, Señor, porque reconocemos que muchas veces tendemos a querer brillar, a querer autoexaltarnos por encima de los demás, y te rogamos que tú nos des las fuerzas para estar dispuestos a humillarnos y más bien ponernos por debajo de otros para servir en humildad como siervos, como lo hizo Jesús con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a estos valores de tu reino, donde tú resistes al soberbio y das gracia al humilde, Señor. Te pedimos que tú hagas esta obra por tu gracia y por los méritos de Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén.